dicen, nosotros, reconciliación quiere decir volver a tener voz. Entonces, pues yo voy desde la Facultad de Comunicación y Lenguaje, mi formación es en comunicación, yo pretendo indagar sobre los discursos de reconciliación y me dicen, reconciliación es volver a tener voz. Entonces, para mí es totalmente significativo. Pero es una voz no individualizada, o no, más bien no individualizante, y no centrada en los intereses inmediatos. Porque una de las cosas que encuentra el comité cívico es que las personas que se habían desmovilizado del bloque Central Bolívar, que fueron, entiendo, entre 150 y 180 en el territorio, a unos los asesinaron, otros se fueron a comprender o a conformar las bandas criminales, y otros estaban amenazados y otros lograron quedarse. Entonces ellos dijeron, bueno, cuidemos los que se están quedando, pero es que además no somos nada de ellos. Entonces imaginemos cómo pueden ser ellos parte de nuestra comunidad. Entonces, ven cómo cada vez la noción de reconciliación como esfuerzos por volver a ser parte o por ser parte simplemente de una relación ética cobra mayor vigencia, porque ellos, Comité Cívico dice, sí, nosotros nos necesitamos reconocer, pero entre nosotros. ¿Por qué? Porque estaban obligados, entre esas tres poblaciones, por ejemplo, no voy a hablar de las otras, estaban obligados a odiarse entre ellos. Entonces, si yo era habitante de Monterrey, tenía que decir que los de Paraíso eran guerrilleros, porque estaba tomado por guerrilleros, pero los de Paraíso también estaban obligados a decir que los de San Blas eran paramilitares, porque efectivamente ahí había una ocupación paramilitar. Entonces, cuando sucede la desparamilitarización, entre comillas, ellos dicen, pues sí, pero seguimos diciéndole a ellos guerrilleros y ellos nos siguen diciendo a nosotros paramilitares. Nos tenemos que reconciliar es entre nosotros, nos tenemos que reconciliar con nosotros mismos. Y luego dicen, si estos están acá, pues tienen que hacer parte de la comunidad. Inventémonos vías productivas que puedan conllevar a que ellos sean activos en la comunidad. Al tiempo, uno de ellos incluso se lanzó como concejal, en fin, y tuvo el apoyo de la comunidad. Por eso yo pienso que en el caso de ellos el perdón fue posterior a la reconciliación, y en el caso de San Carlos el perdón fue anterior a la reconciliación. Dos de ellos, dos de los cuatro que visitamos. La otra población que visitamos, les dije, fue Buenaventura, el proceso de Fundescodes, y decidimos trabajar con Fundescodes porque Buenaventura pues tiene una situación muy difícil, y es que no solamente hay actores armados, sino también actores del narcotráfico, y no solamente el narcotráfico colombiano, el narcotráfico mexicano también, o sea, está el cartel de Sinaloa, y apretando a la población que históricamente ha vivido en unas condiciones tan limitadas, que entonces los jóvenes dicen, no, pues yo voy a hacer el trabajo que me pongan a hacer, porque necesito ingresar recursos a mi casa, necesitamos mercar, necesitamos, en fin. Además, se ha estrechado, o sea, se eliminó la pesca, los pescadores ya no tienen trabajo en Buenaventura. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos grupos armados? Ir donde los jóvenes y decirles, miren, yo le tengo tanto de dinero, pero necesito que primero haga estas cosas. Entonces están no sé, se le llama trapicheo comúnmente, pero pues que entre al negocio, ¿sí? Vendiendo, obviamente empiezan a consumir, pero también ya empiezan a hacer ajustes de cuentas, quedan encargados de ir a asesinar a alguien que es el vecino. Claro, Buenaventura es grande, sí, pero siguen siendo bonaverenses las personas a las que pues está asesinando un chico. Entonces sí, lo que hace Fundescodes es imaginarse a partir más bien de
de toda esa exploración lúdica, artística que tienen del folclore, y también aprovechando herramientas del teatro y de la plástica, invitar a estos chicos a que hagan parte del proceso de pensar una nueva juventud para los jóvenes bonaerenses, y bueno, sacar también bastante de formación política, porque algo que echan de menos los adultos es que los pelados entonces solamente están pensando en producir dinero y están alejados o se están alejando cada vez más de las dinámicas tradicionales, pero son dinámicas tradicionales que se frustran con cada acción. Les pongo un ejemplo. En Buenaventura, cada vez que muere alguien hay que dedicarle 9 noches de duelo, ¿sí? Entonces es el novenario. Pues resulta que ya cuando han asesinado a alguien y lo empieza a velar la familia la primera noche, llegan los del otro bando, no sé, a asesinar el resto de los amiguitos que estaban en la primera noche del novenario. O sea, el novenario se ha frustrado, no se puede seguir haciendo porque ya saben que ahí van a estar los siguientes, pues las siguientes víctimas, y eso va y viene. Y esto para decir que tampoco es que haya mucha salida para los jóvenes, si además las mismas dinámicas de la ciudad y de conflicto están constriñendo esos espacios en donde ellos pueden asumirse como bonaerenses, como parte de una historia, como nietos, como hijos, en fin. Pero el proceso de Fundescodes es muy bello porque precisamente puede imaginarse ser joven con dignidad en Buenaventura, en una ciudad donde las casas de pique pues han sido, pues en algún momento llegaron a ser un escándalo, pero según ellos siguen funcionando. ¿Qué son casas de pique? Casas donde desaparecen personas y las cercenan y echan los restos al mar, porque pues también tiene territorios ganados al mar. Serían, digamos, puntos de sicariato también, entonces, los desaparecen para matarlas. Sí, pero allá los torturan también, en la casa de pique, y los vecinos escuchan los gritos de la tortura. ¿Y si todos saben dónde están estas casas de pique? Porque la policía, por ejemplo, no. Porque por ahí son policías también. Porque es el puerto por donde entra y sale la riqueza de este país, pero por ser puerto está condenado, por fluir por ahí la riqueza de Colombia, está condenada su población a que no se invierta en ellos. Entonces digamos que la expectativa más bien de protección del puerto es hacia la parte comercial. Por eso el Centro de Memoria Histórica publicó un libro sobre Buenaventura llamado Un puerto sin comunidad, porque lo central es el intercambio comercial y no la población. ¿El comercio de todo o algo en específico? No, todo lo que es macro, o sea, ahí es donde vienen los buques y de donde vienen los buques con los productos, y de ahí salen los buques con todo lo que se exporta de Colombia. Paula, una consulta, digamos, ¿qué parte de Colombia es eso de la casa de pique, donde está ese puerto? Es Buenaventura, eso es, si me vuelven a poner la imagen del... ¿Están buscando la imagen? No, se Bueno, pero es el suroccidente, es Valle del Cauca, el suroccidente colombiano. Chocó viene a ser más al norte, entonces está, claro, Chocó está dividida con Panamá, baja, luego está el Valle del Cauca, luego está Cauca y luego está Nariño. Toda esta porción que teníamos acá, hasta hace poco, este era el puente más largo. ¿Quieres que lo abra con mi...? ¿Está pensando? Sí. Ya. Bueno, esa parte del Pacífico es
es habitado fundamentalmente por población negra o afrodescendiente. Entonces también se nota el racismo imperante en un país que se supone multiverso y pluricultural. Suena muy bien en la Constitución. En la Constitución del 91 es donde se reconocen las etnias que están en el país. En ese cambio de Constitución es donde se hace también la Constitución para los indígenas. Y la población de... Que ellos sean reconocidos también como pues seres humanos importantes, se reconozca su cultura, la cultura afrodescendiente, la raizal. ¿Tiene algo? ¿Hay algo social, digamos, ahí en el sentido de que sea afrodescendientes o algo así para ciertos trabajos específicos? Pues digamos que más en el tema de los trabajos es también con el tema del conflicto interno, como la mayoría de esas personas son desplazadas de su territorio. Entonces hoy en día tienen muchos más beneficios académicos, sociales, de empleabilidad, de acceso a la educación que pronto otros mestizos. Ajá. Además, Entonces, desde la Constitución, digamos, la comunidad afrodescendiente era considerada como esclavos, o sea, no eran sujetos de derecho. Lo mismo los indígenas. Y pues en la Constitución del 91 se lo pelearon sobre todo los indígenas. Creo que aquí se habló que los indígenas están mucho más organizados que las demás comunidades, que se reconocieron como comunidades diversas a los mestizos colonos, claro, que sí tenían como unos derechos. y en ese trabajo de esa Constitución del 91 fue cuando tuvo también mucha incidencia un líder que asesinaron acá, Jaime Garzón, que luchó también mucho por los derechos de estas comunidades vulnerables. Y él después, a través del humor, de la sátira, como de cantarnos las verdades, fue asesinado por los hermanos Castaño, ¿no? Sí, por los hermanos Castaño. Hace 19 años más o menos que fue, él estaba en la emisora porque también entró pues como a los medios de comunicación y todo, pero él tuvo que ver con ese insistir en que para las comunidades indígenas también debía estar la Constitución en su lengua. También ellos tenían cultura, tradiciones y mucho y además que estaban en todas estas zonas que fueron después lugar del paramilitarismo, de enfrentamientos con la guerrilla, tuvieron que salir de allá. Ahí está. Entonces todo eso también, todo eso de Montes de María que ella nos cuenta, perdón por favor, Tranquila. desde cuando yo trabajaba en Paulinas, el Centro de Comunicación Social, que también ha estado con Signis y con Alma Montoya desde Comunicarte, que ahí es donde conocimos Signis, ALER, todas estas organizaciones. En el año más o menos 2009 al 2011 se hizo en Montes de María 16 centros de producción radiofónica, porque ella se... Todas son horribles, pero una de las masacres, que fue la masacre del Naya, donde asesinaron a la comunidad indígena y los hicieron irse. ¿Y eso quiénes? Los Paramilitares, sí, eso fue Bloque Calima. Pero, y oye, mi pregunta, hoy en día, el Valle del Cauca es donde es el puerto más importante del país, de todo el país, no solo de la zona. Buenaventura. Pero es el lugar donde dice que están estas casas de sicarios, ¿cómo es? De pique. Pues casas ahí en todo el país, pero... Y el gobierno o la policía, digamos, no hace nada, pero yo siento que siendo un lugar tan importante para todo el país, tendría que ser un lugar pues quizás muy desarrollado, muy seguro. Y lo es para todo lo que sea industrial. O sea, Ajá. tenés unos hoteles maravillosos, tenés restaurantes espectaculares, una visual divina, pero si Tienes plata. tenés, claro, si sos parte del conjunto de los intereses industriales. Entonces hay intereses como intereses, ¿cómo decirlo?, de los empresarios o de, no sé si hasta aún el gobierno, de que esto no haya seguridad para toda la gente. Eso es lo que afirma o eso es lo que ha encontrado la población. Esos son los resultados, porque la misma población también indaga en eso. No en vano, o sea, no es una comunidad que se deje llevar por eso. O sea, en 2017 hicieron el paro cívico de Buenaventura y tuvieron parado el comercio del país durante 3 semanas, algo que para él pues estaba
era imprevisible. El alcalde mismo dijo, la población de Buenaventura es una población de recolectores, esto va a durar 2-3 días. Y eso los encaramó todavía más en su ánimo de que les prestaran atención. Y lo que dice la población sí es, miren, nosotros sabemos que de aquí nos quieren sacar. ¿Por qué? Porque quieren extender el puerto, nos quieren sacar de los caminos, de los terrenos ganados al mar, algo que no hicieron las generaciones recientes, sino que viene haciendo la población bonaerense desde hace 100, 200 años. Pero bueno, es un tema también muy interesante y ese trabajo lo estamos adelantando con otro proyecto de investigación que se lleva a cabo entre la Universidad Javeriana, el Instituto CINEP y la Universidad de Sheffield, indagando cuáles son esos diálogos improbables, los que no se han dado en Colombia, en 3 poblaciones, entre ellas está Buenaventura, Vista Hermosa y Tibú. Pero hasta allí llego porque entonces necesito también hablarles de acá y de lo central, pero bueno, ustedes también deciden como en qué me dan vía para extenderme. Y aquí entonces en Bogotá trabajamos con Unión de Costureros. Unión de Costureros, como les dije, estaban comprendidas por fundamentalmente mujeres que habían llegado a Bogotá, no necesariamente de manera directa, no es que yo salga de Simití y me vaya de una vez a Bogotá, no, ellos hacen unos recorridos, pues cuando uno necesita huir también necesita llegar a un lugar donde guarecerse y después pensar hacia dónde ir. Uno de los casos es el de una de las lideresas principales de ese trabajo, que es Virgelina Chará, que sale de Suárez, Cauca, de Suárez llega a Cali, de Cali se va a Buenaventura, después vuelve para Cali y después viene para Bogotá. En Bogotá lleva viviendo 17 años, pero pues siempre perseguida por la gesta de ella. Y lo que hacen aquí es encontrarse a tejer. Entonces viene otro elemento que es el de la memoria, porque en este tiempo también en Colombia se habla mucho de ejercicios de memoria, y que a través de la memoria y que el esclarecimiento de la memoria, de la verdad y la memoria, pero yo entiendo que la memoria no tiene que ser en todas partes, o sea, no es que todos necesiten hacer ejercicios de memoria, pero para ellos ha funcionado muy bien y lo han hecho a través de tejidos, porque el propósito fundamental de Unión de Costureros fue arropar el Palacio de Justicia, digamos como para conmemorar el asesinato y las retomas pues también del Palacio de Justicia, donde murieron los magistrados en el 85, pero también para decir, miren, incluso al Palacio de Justicia hay que hacerle justicia. Entonces miren que Virgelina Chará, viniendo de Suárez, es una lideresa afrodescendiente, pero hay lideresas de Sucre, de San Martín, hay lideresas de toda parte, del Chocó, hay otra de Antioquia, de diferentes partes del territorio nacional, esforzándose en coser, pero no es una costura como con una búsqueda muy preciosista, no. Lo que ellas han querido hacer es apelar a una práctica también ancestral nuestra, como la colcha de retazos, a partir de la cual pues se cubre, se hace un tejido grande que tiene una utilidad, pero que también tiene unas significaciones allí. Y ellas lo que hacen es precisamente construir sus propios relatos de cómo han entendido la historia colombiana, de cómo entienden, en el caso de Virgelina, por ejemplo, la represa de la Salvajina, que es lo que finalmente hace que ella tenga que salir de allí. Y es diferente, los invito también a que visiten el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Ahí está trabajando Unión de Costureros y son sumamente generosas, lo reciben siempre a uno de una manera muy cálida. Pero no solamente lo reciben, sino que tienen un trabajo pedagógico. Entonces Virgelina le llama a eso la pedagogía de la memoria. Y, digamos, con el tiempo, yo vengo trabajando con ella desde hace 2-3 años, llevando estudiantes de un curso que yo tenía hasta el semestre pasado, que se llama Comunicación y Desarrollo. Lo que yo quería con los chicos era
que derrumbaran o tratar de derrumbar con ellos muchos elementos que uno tiene como por sentados de cualquier organización. Entonces, que si tiene personería jurídica, que si tiene unos objetivos claros, que cuáles son los derroteros, que si perciben recurso, que cómo lo distribuyen. Entonces yo les decía, bueno, eso en el caso de organizaciones productivas, pero los seres humanos nos organizamos no siempre para producir dinero, no siempre para rentar. Hay organizaciones también de corte político, hay organizaciones lúdicas, hay organizaciones de diverso tipo. Entonces eso uno lo pone en un PowerPoint y eso se ve bien, uno le pone la tilde donde deba ir y tal, pero ellos pareciera que no les interesara lo que uno está poniendo allí. Entonces cuando finalmente conocen el proceso, dicen, wow, pero no está adscrita a la Cámara de Comercio de Bogotá. Yo pues no, ya lo había dicho, y no tienen objetivo, y yo pues no tienen un protocolo, no tienen un catálogo, visión, no, ellas están viviendo su vida y nos están mostrando que tenemos diversas formas de organizarnos. Entonces con ese objetivo empecé a trabajar con Unión de Costureros, pero me ayudó a mucho más, que eso es de lo que quiero hablar. Nosotros empezamos entonces a coser unas telas tipo sábana, digan ustedes una twin size, y entonces los chicos llegaban y decimos, nosotros queremos hablar sobre Colombia, todos tienen que hablar sobre cómo han percibido el conflicto en Colombia o qué imagen tienen de su país. Entonces empezaban a hacer unas reflexiones muy bonitas, entonces que la bandera de Colombia en un corazón, pero no el corazón que le vende a uno, pues, no sé, para el 14 de febrero, para San Valentín, solamente, sino un corazón tipo víscera y con los colores de la bandera colombiana. Eso, pues, empezaban a hacer unas exploraciones estéticas y gramáticas también que me resultaban muy interesantes. Eso fue durante 2 años, hasta que el año pasado unas chicas que habían cursado conmigo proyecto profesional, que habían cursado conmigo comunicación y desarrollo y que sabían del proyecto de investigación que yo venía adelantando, me dijeron, pues queremos ser asistentes de investigación, y yo pues perfecto, la figura cae, perfecto, tal. Pero yo quiero algo concreto de ustedes, y es que a partir de lo que cada proceso ha dicho, ustedes hagan una propuesta desde la comunicación, pero se lo informen y para que ellos la puedan alimentar, ¿sí? Que sea un producto finalmente dialogado. A todas estas, cada visita nos dejaba tanto un relato como un mapa, pero nos dedicábamos unas 2-3 horas al final de cada visita a explorar con ellos su noción de comunicación, cuáles eran sus objetivos que todavía no habían cumplido o que estaban por realizarse, y cuál creían ellos que era el lugar de la comunicación para el cumplimiento de esos objetivos. Y eso hizo que elaboraran diferentes piezas, tanto radiofónicas como audiovisuales, tipo entrevistas, dramatizados. En 1 hora, igual se los pueden ver en la página web que se llama Red Conciliación, que es un producto que no habíamos esperado del proyecto, y los pueden, Red Conciliación, sí, estaba ahí abierta, muñeca, la segunda pestaña, esa. Entonces hay una pestaña que es producciones comunitarias, precisamente, ejercicios audiovisuales y ejercicios radiofónicos. Entonces, si ellos decían que necesitaban reconocer o retomar los mitos o las narraciones de sus padres, pues entonces hacían el ejercicio narrativo en ese mismo instante. O sea, con las uñas todo, pero pues me generó con muchas ganas de seguir trabajando con ellos, porque hay expectativa, y también me parece que son productores de este tipo de elementos. Entonces, cuando yo les digo a estas nenas, que son Patricia y Valerie, les digo, yo lo que necesito es que haya una propuesta desde la comunicación para retribuirle a cada proceso, pero que ellos también intervengan en la configuración del producto. Ellas dicen, listo, aceptamos, y crean 4 propuestas distintas, y en las 4 participan todos los procesos diciendo, nos sirve esto, no nos sirve, ta. Uno de esos procesos es el de Unión de Costureros. ¡Ay! Desconecté esto, perdón. Es el de Unión de Costureros. Entonces,
Virgelina Chará, como les dije, es una mujer de Suárez, y Virgelina mantiene un turbante en su cabeza. Entonces ellas quedaron muy cautivadas por el turbante y por el ejercicio de pedagogía y dijeron, listo, nosotros, además se lo soñaron, o sea, aquí los psicólogos flipan, y entonces dicen, pues nosotros queremos hacer turbantes en la clase de comunicación y desarrollo. Entonces pues claro, me alivianan esa dinámica y nos vamos a Unión de Costureros o también a la terraza de la facultad a que ellos empiecen a imaginarse cómo puede ser un tejido, y de cada tejido sale una reflexión distinta. Entonces, pues ayer precisamente hablaba con una de las chicas, con Patricia, para pues diciéndole, mira, no voy a tener el espacio para exponer todas las cabezas y todos los turbantes, pero pues dime cuáles tres crees tú que podríamos mostrar directamente, y los otros, pues, no sé, hago un tendidito y se los muestro así directamente. Entonces ella escogía estos tres. El primero es este que tengo acá, que se llama Tejiendo Cultura, Diversidad y Paz, que lo hacen dos estudiantes de Ciencias Políticas, que alguien pues les hizo la maldad de decirles de recomendarles la clase seguro, pero finalmente se la pasan bien. Se la pasaron muy mal al principio tejiendo porque decían, no, pero nosotras somos malas para las manualidades. Yo decía, pues yo también, pero no se trata, o sea, lo que queremos no es hacer un producto tipo exposición, en lo cual erré porque ya hemos participado de 2 exposiciones, pero ya les voy a decir por qué creo, y yo quiero que ahí es donde ustedes me den más luces. Entonces yo les digo, métanse allí y traten de hacer lo que quieren hacer. Entonces terminan haciendo este tejido que es la portada del catálogo. Entonces las que menos confianza tenían en sí mismas terminan haciendo un tejido que quiere decir, dicen ellas, bueno, aquí también está, el hilo color blanco en forma punteada representa el Estado colombiano. Tomando como referencia cañocristales y las palabras de Virgelina Chará, los hilos de diferentes colores son una metáfora a la sociedad colombiana. Se necesita de todas las etnias, razas, religiones, ideologías, edades, géneros para garantizar y promover un tejido social desde la raíz que permite en conjunto alcanzar la paz. Entonces, claro, ellas querían hacer algo muy abstracto y pues quedó abstracto, pero pues a mí me parece hermoso. Yo me enamoraba mucho de los productos que terminaron haciendo. Y claro, las reflexiones que terminan haciendo los chicos son reflexiones políticas, y son reflexiones también filosóficas, que toman, digamos, se materializan en un tejido, para lo cual los están formando, pero viene a ser la excusa para que ellos puedan hacer esa reflexión. ¿Sí? El segundo tejido que me dijeron las chicas que trajera es alas de vida y esperanza. Entonces, si ustedes ven, aquí hay unas mariposas y está la palabra esperanza y unas hojas, y está la imagen del reloj, y lo que dicen es: representamos la diversidad y la vida en las mariposas, mostrando el tiempo que ha llevado la reconciliación en Colombia. Han sido más de 50 años, el tiempo, 50 años de guerra que no son fáciles de superar, pero con el aporte de esperanza de cada persona lograremos un país ideal. Bueno, son jóvenes también, ¿no? Son mis atletas. Pues me gusta que hablen de esperanza, pero pues me cuesta mucho trabajo volver a imaginar mi país ideal. Y la otra es esta, que se llama Mi Mundo. ¿Por qué Mi Mundo? Y creo que fue el primer grupo que habló cuando, frente a la pregunta de cómo concebían su país, y luego de haber conocido primero a Virgelina. Y es que ellas decían, pues estamos en una burbuja, nosotros nos damos cuenta de las cosas a través de los medios de comunicación, pero independiente de que nos estemos dando cuenta de las cosas, sabemos que no nos van a afectar. Son estudiantes de
a veces tercero, cuarto, quinto semestre, a veces séptimo semestre de comunicación o de otras carreras de la Universidad Javeriana. Entonces, pues es una universidad privada, es una universidad en donde vienen chicos que tienen más fácil acceso a la educación privada. En la ciudad. Señor. En la ciudad. En la ciudad, sí, muy buen elemento, sí, son burgueses, son urbanos. Y ellos decían, nosotros vivimos en una burbuja, por eso simbolizan la burbuja con este pedazo de porpor, con canutillos y lentejuelas, pero con las camisetas, con unas camisetas de los colores de la bandera, para señalar que por estar en esa burbuja, no se han dado cuenta de la historia de su país. Entonces lo que dice, la burbuja representa el mundo en que viven muchos colombianos, pues deberían decir vivimos. Sí, para coger ahí más daño, ¿no? Bueno, que vivimos muchos colombianos que no se enteran del conflicto. El nudo representa la barrera, o sea, esta parte de acá, representa la barrera que existe entre los que viven en la burbuja y los que reconocen el conflicto. Pero bueno, fueron 8 más y son, pues voy a empezar a pasarlos porque pues no le tengo vergüenza a que son artesanía. Hombre, no son artesanía porque igual ellos no viven de esto, pero es un ejercicio muy como que no tiene pretensiones comerciales ni artísticas. Pues también es así que, bueno, aquí está otro, entonces ustedes lo siguen tocando. Profesora, ¿y cómo lograron tener esa conciencia de poder expresarse a través del tejido? Es que eso es, en eso radica la pregunta mía. Mientras estoy en este curso de comunicación y desarrollo, yo tengo un rayo, o me molesta algo, y es cómo acercarlos a uno de estos procesos, de estas dinámicas, y cómo lidiar mientras hago eso con la nota, porque son 5 visitas al menos. Y entonces, ¿qué voy a terminar calificando si yo tampoco soy artista? Como para interpretar, claro. Pero entonces yo, ese fue un problema que tuve yo, pero llegó un día en el que dije, además angustiante, para mí, cada vez que íbamos a centro de memoria, yo empezaba así, y yo decía, ellos deben estar pensando que esto es una pendejada, que es lo que más miedo me da, o sea, como profesora, sí, soy la que está orientando un proceso y estos pelados se van a coser, y qué van a pensar los papás también, y después me van a regañar a mí acá, van a decir que yo como estoy llevando a los pelados a hacer, no sé, turismo artesanal, no.